El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has contestado bien. Si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se lo dio al dueño del mesón y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más, te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Por las palabras del Evangelio Santo. Jesús le respondió: anda y haz tú lo mismo. Queridos hermanos, en las lecturas que hemos escuchado hoy en este 15º domingo del tiempo ordinario, Jesús responde una incógnita que le presentan: ¿quién es mi prójimo? Y dentro de las lecturas que hemos escuchado hoy, hemos escuchado también uno de los mandamientos que deben de estar en cada uno de nosotros los cristianos cada día: amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. El relato que hemos escuchado hoy del buen samaritano es la ilustración palpable de una fe congruente y una fe activa. Jesús explica la permanente validez de la ley como un instrumento para alcanzar la vida eterna, pero no como lo percibían los judíos, que solamente eran cumplidores de leyes y su corazón estaba alejado de Dios. Jesús quiere
presentarnos a nosotros, cumplir sus mandamientos, no por temor, sino por amor. Y esos mandamientos que hemos escuchado, que hemos aprendido en la doctrina cristiana, debe de manifestarse por medio de nuestras obras. Jesús hoy nos presenta en esta parábola del samaritano un ejemplo de ser un verdadero cristiano. Pero entendamos por qué el Evangelio hace énfasis en el samaritano. El samaritano no aparece hoy predicando o no alza la voz para anunciar un reino de paz o de justicia, sino que él predica con sus obras y con sus hechos. Él se convierte en un servidor para aquel hombre herido. El samaritano de la parábola no es presentado como un hombre erudito, como aquel que conocía tanto como lo hacía el sacerdote o lo hacía el levita, conocedores de la ley. El samaritano era un hombre sencillo, un hombre humilde. Es más, el samaritano, por el hecho de ser samaritano, era despreciado por los judíos, ya que todos los samaritanos se habían dejado contaminar por los asirios tras haber sido invadidos en el siglo VI por ellos. Se habían mezclado, se habían casado con asirios, habían construido altares a otros dioses. Era una raza mestiza. Es más, por ese mismo desprecio, construyeron un templo en el monte Garizim, como un desafío al templo de Jerusalén, ya que no se les permitía estar. Y es por eso que los samaritanos eran despreciados por los judíos, porque no se les consideraba un pueblo puro. Pero en esa sencillez, y a pesar de ser despreciados, hoy dan un ejemplo de cómo ser un buen hijo de Dios. La parábola que hemos escuchado hoy, Jesús quiere darnos esa lección. ¿Cuántas veces nosotros, como cristianos, actuamos contrario a lo que debiéramos ser? Decimos que somos cristianos, pero estamos peleando los unos con los otros. Decimos que somos cristianos y todo lo vemos como una competencia. ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el que hace más cosas? Muchas veces hacemos el bien, pero no para agradar a Dios, sino para enaltecernos a nosotros mismos, para que piensen, miren qué bueno es Él, o para buscar una vanagloria. La primera lectura de hoy, tomada de uno de los libros del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Iglesia, es uno de los libros que más ha influido en la vida y en la teología del pueblo del Antiguo Testamento, el Deuteronomio. El texto de hoy es de los más densos y profundos y expresivos. Los sabios siempre habían comparado la ley de Dios a la sabiduría, y la sabiduría la consideraban inalcanzable. Pero hoy hemos escuchado en la primera lectura cómo aquellos mandamientos no son imposibles de cumplir, sino que si nosotros los vivimos con el corazón, lo vivimos con amor, los cumpliremos. En esta exhortación de hoy, quiere poner de manifiesto todo aquello que Dios quiere para su pueblo. Y Dios quiere que todos nosotros alcancemos la salvación. Y sobre todo que podamos tener nuestra mirada en Jesús, que nos ha enseñado a ser verdaderos hijos de Dios.
Porque en la persona de Jesús hemos conocido a ese Dios que es lleno de misericordia, a ese Dios que es compasivo, a ese Dios que es cercano al enfermo, a ese Dios que es cercano al pobre, al humilde, al sencillo. Y eso es lo que nosotros debemos de imitar de Jesús. Cada uno de nosotros como hijos de Dios debemos de esforzarnos porque ese amor que hemos recibido por parte de Él lo podamos también transmitir en nuestra sociedad. Jesús aprovecha ese caminar junto a sus discípulos, les va enseñando cosas nuevas. Sus discípulos también se sienten acompañados por Él y están atentos a su voz. Nosotros también como iglesia debemos de avanzar juntos. Como lo decimos, juntos como hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Y en nuestro caminar como cristianos, debemos de estar atentos a su voz. Debemos esforzarnos por cumplir sus mandamientos, no por miedo, no por temor, sino porque en verdad estamos convencidos que amamos a Dios. Y ese amor se manifiesta por medio de nuestras obras, en la manera en la que nosotros tratamos a los demás, en la manera en la que nosotros somos solidarios con el necesitado. El escriba que hoy nos presenta el Evangelio quiere asegurarse cómo poder obtener la vida eterna y la salvación. Y quiere que Jesús le puntualice exactamente qué es lo que debe hacer para ello. Y en esta parábola del buen samaritano le hace entender que debemos de amar a Dios como amamos al prójimo. San Juan, en una de sus cartas, también nos dice: no podemos decir que amamos a Dios a quien no vemos, sino amamos a nuestros hermanos que sí vemos. Así como manifiesto mi amor por Dios, ese mismo amor debo de manifestar a cada uno de nuestros hermanos. La parábola de hoy tiene un verbo que se repite muy seguido, el verbo ver. Nos relata que un hombre iba de camino a Jericó, pero fue asaltado. Lo hirieron y lo dejaron medio muerto. En el camino iba un sacerdote, el cual lo vio, el verbo ver, pero siguió de largo. Luego también pasó un levita, que lo vio, otra vez el verbo ver, y siguió adelante. Estos dos hombres eran cumplidores de la ley. A su pensar, ellos no hicieron nada malo, pero no hicieron nada bueno. El sacerdote no podía tocar al herido porque estaba quizá ensangrentado, y el tocarlo lo convertía a él impuro. Entonces, esa indiferencia hace que él siga de largo. Sin embargo, nos relata el Evangelio que pasó un samaritano, un hombre que al verlo, otra vez el verbo ver, se compadeció de él, curó sus heridas con aceite, con vino, lo vendó y luego lo llevó a un lugar seguro para que él se restaurara. Ese es el ejemplo que debemos nosotros de seguir, el ejemplo del buen samaritano. Al igual que los samaritanos que eran criticados, señalados, también cuántas veces nosotros somos criticados, señalados, juzgados. ¿Cuánto no han hablado de nosotros, bien o mal? Y a veces por temor dejamos de hacer el bien. Hoy el Señor nos invita para que manifestemos el amor a Dios por medio de nuestros hermanos. Y que a pesar de que nos hemos equivocado tantas veces, como gesto de ese amor de agradecimiento, podamos servir a los más necesitados. Hoy meditemos cuál de estas tres actitudes hemos tomado hoy nosotros ante tanta desigualdad.
Muchas veces nosotros somos indiferentes ante las necesidades de los demás. No me importa si el vecino sufre, si un amigo sufre, si un compañero de trabajo sufre. Mientras yo esté bien, ¿qué me importan los demás? A veces criticamos a otros países por leyes severas en contra de los migrantes, pero no nos hemos dado cuenta que muchas veces nosotros actuamos de la misma forma, ya que muchos de nosotros tenemos compañeros de trabajo, vecinos, amigos, que también son migrantes, que han dejado su tierra, sus pueblos, sus aldeas, viniendo aquí a esta ciudad buscando un mejor porvenir. Pero a veces nosotros les impedimos, les señalamos, les criticamos, nos burlamos de ellos o no dejamos que crezcan y criticamos a otros países porque hacen lo mismo. Hoy el Señor nos pide a nosotros que seamos más sensibles ante las necesidades de los demás, que podamos ser verdaderos hijos de Dios, siendo verdaderos hermanos, amándonos los unos a los otros, con nuestros defectos y también con nuestras cualidades, con nuestras fallas, pero también con nuestras virtudes. Aprendamos a amarnos y apoyarnos unos con otros. Busquemos al Señor en nuestra oración. Busquemos al Señor en la Eucaristía. Alimentémonos de ese amor tan grande que Él ha tenido para con nosotros. Ese amor que se desborda en este sacramento y ese amor que debemos de llevar en nuestro corazón para compartirlo con los demás. Amén.